Hola, ¿cómo están? Yo soy Lina Cardona, coach en programación neurolingüística y creadora de Serena Esencia. Hoy nos encontramos en un video más de Amorosamente, la serie que hemos llamado, en la que quiero compartirles información, ejercicios, técnicas para que entendamos mucho mejor esa mente y podamos gestionar los pensamientos, nuestras emociones, podamos realmente enfocar la energía que tenemos, el potencial que tenemos en la manifestación de lo que deseamos y en el cumplimiento de nuestros propósitos. El día de hoy quiero hablarles acerca de las emociones, particularmente de las emociones displacenteras o las que no nos hacen sentir bien. Y escogí este tema porque está con nosotros todo el tiempo, las emociones vienen y se van, unas se quedan más tiempo que otras. Y lo cierto es que se nos hace difícil aún manejarlas, transformarlas, gestionarlas. Entonces hoy quiero hablar de 4 puntos muy importantes acerca de las emociones y también quiero que aprendamos un ejercicio para poder transformar ese mapa emocional personal que les voy a enseñar hoy de qué se trata. Entonces, para empezar, quiero en un primer punto que hablemos sobre un paradigma que hemos tenido durante mucho tiempo, y es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Entonces creemos que sentir tristeza, miedo, rabia es algo malo y que sentir amor o sentir alegría es algo bueno, ¿cierto? Y asimismo las vivimos. Entonces cuando nos da rabia, entonces nos da rabia tener rabia, o cuando nos da miedo, le tenemos miedo a esa sensación de miedo, porque consideramos que es algo malo que nos está pasando. Y esto no nos permite poder entenderlas, poder identificar cuál es esa intención positiva que viene a mostrarnos esa emoción, y por lo tanto no nos permite poder transformarlas. Este paradigma lo hemos visto y lo hemos escuchado mucho, o sea, el típico ejemplo del niño que se pone bravo chiquito de 5 o 6 años y de pronto le pegan o lo reprenden porque se puso bravo, y como está mal estar bravo o tener rabia, entonces tratan de controlarle esa emoción o de evitarla o ignorarla, ¿cierto? Lo mismo nos pasa cuando ya estamos adultos. Esa es una información inconsciente que está en nuestra mente, entonces tendemos a reproducir eso que hemos visto o hemos vivido. Entonces la primera invitación es finalmente a eso, a ver las emociones como una reacción natural de nuestra experiencia humana y entender que vienen con una intención positiva, que muchas veces esas emociones más básicas de miedo, de rabia, tal vez de protección, vienen con esa intención de cuidarnos, de cuidar nuestra integridad, y que pues también debemos entender que hay emociones que se generan desde una situación real que puede afectarnos, o también hay creaciones de nuestra mente que pueden generar esas emociones. Cuando ya las vivimos de una manera mucho más natural, pues ya mucho más fácil transformarlas. El segundo punto que quiero contarte es que las emociones impactan nuestro aspecto fisiológico, nuestro comportamiento y obviamente nuestra mente o nuestro aspecto psicológico. Fisiológicamente hemos visto cómo, o a mí me ha pasado también, cuando tenemos rabia, o por ejemplo me pasó durante un tiempo que cuando me sentía frustrada, me sentía impotente frente a algo, sobre todo en el área laboral, entonces me daba dolor de cabeza, algunas veces ese dolor de cabeza se me convertía en una migraña y prácticamente pasaba todo el día en malestar físico, ¿cierto? Por esta emoción que no lograba en su momento transitar de una manera correcta o liberarme de esta energía. Entonces las emociones se nos manifiestan en el cuerpo de diferentes maneras. Hay personas que se les paraliza el cuerpo, que lo sienten en los brazos. El miedo, por ejemplo, yo lo siento mucho en el pecho, como una presión en el pecho. Y también impactan nuestro comportamiento, ¿cierto? Cuando sentimos esa emoción en el cuerpo, puede que esta emoción nos paralice, no encontremos palabras para poder expresarnos, empecemos a gaguear, o también puede ir un poco más allá. Puede que en algún momento, cuando no logres transitar o tramitar la rabia, te encuentres con una persona y la comunicación sea agresiva, realmente esa relación en ese momento no sea armoniosa porque tú no has podido liberar esa emoción que se te detonó en un momento pues anterior.
Entonces esto también es importante saberlo. Y por último, el aspecto psicológico nos muestra que las emociones generan grandes efectos en nuestra mente. Y resulta que cuando vivimos emociones que las repetimos una y otra vez, el cuerpo empieza a memorizarlas. Entonces se puede decir que tenemos emociones memorizadas en nuestro cuerpo. Y esto pasa porque las emociones se generan a partir de un mapa emocional, ¿cierto? Entonces lo primero que sucede es que hay una situación que se genera, puede ser un factor interno o externo. Luego hay un pensamiento, ese pensamiento se manifiesta en nuestro córtex, en nuestro cerebro, y puede ser un recuerdo de algún evento del pasado, puede ser que esta situación te detone una creencia limitante, un pensamiento que no te hace sentir bien, que te detone un diálogo interno que tienes, puede ser de insuficiencia, puede ser de impotencia, de frustración, como lo hablábamos ahorita. Luego de ese pensamiento, esto se comunica con nuestro cerebro límbico, donde están nuestras emociones, y de allí entonces salen estos químicos y estos neuropéptidos que luego llegan a nuestro cuerpo, se comunican con nuestras células y ahí es que nos comportamos o empieza la acción, ¿cierto? Entonces, pues realmente nuestro cuerpo trata de ser coherente con esta emoción y así con este pensamiento y así con esta situación. Cuando este proceso mental se repite una y otra vez con respecto a la misma emoción, entonces puede ser, por ejemplo, una persona que le tiene miedo al ridículo. Entonces esta persona puede tener un mapa mental en el que esa situación le detona este pensamiento de voy a quedar en ridículo, de se van a reír de mí. Tras este pensamiento viene la emoción de tengo miedo a quedar en ridículo, a sentirme mal. Y tras esa emoción viene entonces el comportamiento, que en este caso puede manifestarse en que se le paraliza el cuerpo, en que empieza a sudar, en que se le cortan las palabras y no sabe cómo expresarse, tal vez que empieza a gaguear, bueno, un montón de comportamientos que reflejan esa inseguridad o ese miedo a quedar en ridículo. Entonces ahí vemos cómo, y vamos para el cuarto punto, detrás de este mapa emocional personal hay todo un flujo de eventos que pasan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y nos damos cuenta cómo es posible en el momento de cambiar el pensamiento poder cambiar la emoción y así cambiar el comportamiento que tengo. Esto es muy importante porque entonces permite que yo haga con el cambio del pensamiento otras conexiones neuronales, genere otro proceso mental que interrumpa esa emoción memorizada. Lo que pasa también con las emociones memorizadas es que pueden terminar siendo parte de mis hábitos y son parte de mis hábitos, pueden terminar siendo parte de mi personalidad. Entonces es cuando esta persona empieza a etiquetarse a sí misma como persona que no confía en sí misma, que no conoce y no confía en sus capacidades o sus habilidades. También puede pasar que crea que no se comunica de manera asertiva, ¿cierto? O que tiene miedo a la autoridad o bueno, un montón de etiquetas o de pensamientos derivados de esto. Y realmente, si esta persona tuviera conciencia de su mapa emocional personal y pusiera en práctica técnicas fáciles para reprogramar este pensamiento, pues podría reprogramar el resto del flujo y podría utilizar esta energía de esta emoción para desarrollar una habilidad distinta, para desarrollar una emoción y unas sensaciones fisiológicas diferentes que le ayuden a manifestarse con más seguridad, a comunicarse más asertivamente y a desarrollar tal vez una cualidad y algo valioso para manifestar o para comunicar al mundo. Entonces ese es el cuarto punto, y es que es posible transformar esas emociones que no nos gustan. ¿Y cómo las transformamos? A partir de la identificación de por qué llegan, de cuál es la intención positiva, también la aceptación de que es normal que las emociones lleguen, que es parte de mi experiencia humana y que tal vez están tratando de protegerme de algo, están tratando de mostrarme algo que tengo por resolver, una situación del pasado, una creencia que me limita, un miedo que me limita. Entonces, luego de eso, pues poder expresarlas, sea verbalizarlas o sea escribirlas o sea
liberarlas de alguna manera. También es muy importante porque también en eso consiste tramitar bien esa emoción. A veces tendemos a ignorarlas, a dejarlas pasar o simplemente quedarnos con eso, quedarnos con una tristeza o quedarnos con una rabia. Y lo cierto es que esas emociones más transitadas, mal transitadas, tal vez pueden desencadenar una emoción más permanente y más difícil de reconfigurar o reprogramar más adelante, como una depresión, como un rencor. Entonces, al final, después de poder expresarla y liberar esa energía que me genera esta emoción, es posible transformarla. En el próximo video de Amorosamente te voy a mostrar cómo es posible transformar este pensamiento a partir de un ejercicio de programación neurolingüística que es muy fácil y sé que va a serte de mucha utilidad. Espero que esta información te haya servido, que puedas encontrar respuestas y espero tus comentarios, o si tienes alguna duda o algo más que quieras saber acerca de estas emociones displacenteras y cómo transformarlas, espero tu comentario. Un abrazo.